Hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes en este día lunes, nuestro primer día de ayuno nacional. Es para mí un gozo profundo poder dirigirme a todos ustedes compartiendo la palabra del Señor. Este mensaje del día de hoy, este mensaje correspondiente a nuestro primer día de ayuno. Y quiero hacer una oración para pedirle al Señor Todopoderoso que a lo largo de esta semana Él hable a nuestros corazones, hable al corazón de la iglesia, para que podamos ser aquellos que ruegan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, pero también que el Señor hable al corazón de aquellos que van a ser enviados, para que sus corazones sean sensibles a este llamado del Dios Todopoderoso. Oremos para que esta sea una semana de gran bendición, de triunfos espirituales en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias te damos, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Gracias, mi amado Cristo, por tu bondad infinita, por tu amor y tu misericordia, Señor. Porque tú eres el que produce en nosotros, así como el querer, también el hacer, por tu buena voluntad. Hoy estamos delante de ti en un mismo sentir. Qué maravilloso pensar que allí, Señor, en el municipio, allí en el campo, en la montaña, en el llano, en la vereda, Señor, en la ciudad, todos estamos en un mismo sentir, implorando tu favor, implorando tu misericordia, suplicándote, Señor, que envíes obreros a tu mies. Te pido que en esta mañana tu palabra pueda, Señor, hablar a nuestro corazón, que podamos ser confrontados y confortados por ella también. Gracias te damos por este privilegio y oramos en tu nombre santo, mi amado Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos empezando una semana de ayuno y oración delante de nuestro Dios. Esta primera semana nacional de ayuno del año 2024 con esta temática, como lo decía ahora, rogando al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios es el que da la comisión para salir a la obra del ministerio. Dios es el que llama, Dios es el que capacita, Dios es el que respalda, Dios es el que bendice. Y cuando pensamos en las palabras que el Señor nos enseña, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10, versículos 1 y 2, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, y aquí está la instrucción en la que nos vamos a basar esta semana, la instrucción que vamos a tomar y a guardar en nuestro corazón como una responsabilidad, pero también como un privilegio que tenemos de implorar al Señor. Versículo 2, les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hermanos, la mies es mucha. Esto nos pone frente a una gran responsabilidad. Como iglesia no podemos cruzarnos de brazos mientras haya necesidad de diferentes lugares y en diferentes lugares, para que hay allí en estos campos un varón, una pareja, una familia que dedique sus dones, sus talentos, que dedique su vida a honrar y a servir al Señor en la tarea pastoral. La iglesia es llamada, hermanos, a proveer el recurso humano en la tarea del cuidado del rebaño del Señor. De allí es de donde el Señor se tomará y donde el Señor llamará y donde el Señor buscará a aquellos que Él ha dispuesto para esa tarea. La iglesia necesita ser cuidada, la iglesia necesita ser alimentada, la iglesia necesita ser pastoreada. Y no son los ángeles los llamados a tan loable labor, no son ellos a los que el Señor les encomendó esa tarea, sino a hombres y mujeres idóneos para esa tarea. Y por eso esta semana de oración, de ayuno, de súplica, de clamor constante, estaremos implorando al Señor que Él se supla de ese recurso humano valioso para llevar adelante su obra. Por eso el clamor dirigido al Señor de la mies
es clave. El clamor dirigido a aquel que provee. Esta semana, hablando en algún lugar, le decía a las personas: no somos los hombres los que proveemos pastores, no somos los hombres los que proveemos esas familias pastorales. Es Dios el que los llama, ¿cierto? Y tal vez, claro, tenemos los seres humanos y los siervos del Señor la responsabilidad de preparar, de capacitar, pero Él es el que hace el llamado. Y ningún creyente está exonerado de esa responsabilidad. Todos somos responsables de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los niños, los jóvenes, el creyente que tiene muchos años en el evangelio, el creyente que está empezando su caminar con el Señor, aquellos escogidos para anunciar las buenas nuevas. Todos sabemos la importancia que tiene la oración en el plan de Dios. Por eso el Señor nos indicó por medio del apóstol Pablo: orad sin cesar. Y aquí en el texto que acabamos de leer en Lucas 10, el versículo 2, el Señor nos está dando un motivo puntual de oración: rogar al Señor para que envíe obreros. Es orando, mis queridos hermanos, que los corazones serán sensibles al llamado del Señor. ¿Cuántas parejas, cuántos varones de Dios están allí esperando ese momento, tal vez con sus corazones allí en la presencia del Señor, tal vez orando al Señor porque quieren honrarle, porque quieren servirle, tal vez esperando alguna señal de parte de Dios para poder levantar la mano y decir: heme aquí, envíame a mí? Y por eso la oración de la iglesia permitirá que esos corazones sean sensibles al llamado del Señor. Tal vez no todos sean llamados de una manera tan sorprendente como lo fue el apóstol Pablo o como lo fue el profeta Isaías, pero lo cierto es que el llamado de Dios es personal, es exclusivo para cada uno. Y por medio de este tiempo de clamor, por medio de esta semana de oración, Iglesia Misión Evangélica Buenas Nuevas, vamos a suplicar al Señor que esos corazones, de esas vidas que el Señor tiene preparadas para salir a servirle a Él en la labor ministerial, en la tarea pastoral, puedan ser sensibles a su llamado. Solamente orando es que los intereses de Dios van a prevalecer sobre los intereses personales. Tal vez los intereses personales en muchas ocasiones pueden opacar el llamado de Dios a la tarea ministerial. Si tal vez hiciéramos la lista, encontraríamos a muchos que por pensar en sus propios intereses dejaron a un lado la convocatoria que el Señor extendía para ser siervos, para ser servidores de su mies. Por eso vamos a orar para que los intereses de Dios prevalezcan sobre los intereses personales. Es cierto que cuando el Señor viene y toca los corazones, la visión de los tesoros terrenales se desvanece y aparecen los tesoros celestiales. Vamos a orar para que temas como la economía, temas como de qué voy a vivir, ¿cierto? Que tal vez es una de las preguntas que a veces las personas cuando son llamadas al ministerio pueden realizarse, pueden hacerse. Todas esas situaciones pasen a un segundo plano y cada siervo del Señor que sea llamado pueda entender que más importante que mis planes personales son los planes de Dios. Que aquellos que decidan rendir su vida plenamente al Señor para ser instrumentos en su mano puedan entender que cuando Dios organiza los planes del hombre, lo hace mejor que cualquier arquitecto que pueda diseñar nuestro futuro, que pueda diseñar nuestras vidas. Dios cambia planes, pero los planes de Dios siempre son los mejores. Así que si hay alguien allí en esta mañana, en esta tarde, en el momento en el que este video vaya a ser compartido en las diferentes congregaciones, si hay alguien que esté escuchando y tal vez sus intereses personales están allí en el primer lugar de sus vidas, pues vamos a orar para que no sean los intereses propios, sino los de Dios los que ocupen ese primer lugar. Es orando que los temores que pueden aparecer frente a la magnitud de la tarea pastoral sean superados. Vamos a orar para que ese temor, tal vez frente a lo desafiante de la tarea pastoral,
Es probable que algunos vean la tarea pastoral como algo tan grande y sienten temor en su corazón de dar ese paso para servirle al Señor. Pero vamos a orar, iglesia, para que esos corazones puedan encontrar paz y puedan vencer todo temor de abandonarse en los brazos del Señor. Que pueda cada varón y cada varona entender: si Dios me está llamando, Dios va a cuidar de mí. Si Dios me está llamando, Dios me va a preparar. Si Dios me está llamando, Dios se va a encargar de todos los aspectos de mi vida ministerial. Si Dios me está llamando, puedo dar ese paso y entregar mi vida en consagración a la obra del Señor, porque sé que Dios no me abandonará, sé que Dios no me dejará. Es orando, iglesia, que las excusas que a veces se ponen para no comprometerse en el servicio al Señor se van a desvirtuar. En la palabra del Señor tenemos diferentes ejemplos de hombres que cuando fueron llamados por el Señor inmediatamente pusieron excusas. Ahí tenemos a Moisés. Cuando el Señor le da una instrucción: ¿quién soy yo?, pregunta Moisés al Señor. Y luego dice: no me creerán, ¿cierto? No soy capaz. Pero el Señor allí desvirtúa las excusas que presenta Moisés, y el Señor le da alternativas a Moisés para que salga a hacer la obra. Qué precioso que es el Señor. Tenemos el caso de Jeremías allí en el capítulo 1 versículo 6, cuando Jeremías le dice: Señor, no sé hablar porque soy niño. Pero también el Señor desvirtúa esas excusas para decirle a Jeremías: no te preocupes, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, ¿cierto? Yo voy a estar a tu lado. Es lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés, es lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías. Y vamos a orar para que esa sea la convicción que toque el corazón de todos aquellos a los que el Señor esté llamando para salir a la tarea pastoral. No hay excusas, que todas las excusas se derrumben, y que en lugar de eso la confianza en el Señor pueda fortalecer y pueda florecer mejor en el corazón de aquellos llamados. Es orando, iglesia, que el amor por la obra de Dios conquistará cada día nuevos corazones. Así como muchos desean ser profesionales en las diferentes áreas del saber humano, así como cada día hay nuevas personas que deciden: me voy a ir por esta área, quiero prepararme en aquella, quiero estudiar aquello, y está bien que así, en esa misma intensidad, muchos también puedan decir: yo voy a entregarle mi vida totalmente al servicio del Señor y voy a salir a su obra por amor de su nombre. Es orando que el dedicar su vida al servicio del Señor se convertirá no en una opción de vida, sino en la opción de vida. Es decir, que es orando que el Señor permitirá que esos corazones que tiene el Señor en su mente para salir a trabajar en su obra no quieran otra cosa más que servirle al Señor. Que cada uno de estos siervos pueda reconocer: no nací para otra cosa, yo nací para honrar al Señor, yo nací para predicar su palabra, yo nací para cuidar su pueblo, yo nací para ser un instrumento en las manos del Señor. Es orando, iglesia, que habrá acuerdo en las parejas que sean llamadas a tan alta dignidad. Es orando que el Señor le dará al esposo y a la esposa ese mismo sentir de disponer sus vidas para el servicio del Señor. Cuando no hay ese acuerdo, entonces habrá dificultades en el desarrollo de la tarea pastoral. Tal vez muchos han fracasado en su tarea pastoral porque no había acuerdo para salir a la obra. Pero es orando que el Señor permitirá que haya acuerdo, que el varón pueda decir: estoy listo, que la varona pueda decir: estamos listos para salir y servir al Señor Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No es posible. Y la tarea ministerial no es la excepción. La tarea ministerial requiere incluso mayor acuerdo que cualquier otro plan de vida que haya en una familia. Por eso, mis queridos hermanos, es orando que habrá acuerdo en esas parejas para salir a la obra.
Que tal vez cuando ese varón se acerque a su esposa para decirle: Dios me está inquietando para salir al ministerio, para salir y servirle a Él, que su esposita le pueda decir: a mí también me ha estado hablando el Señor, esto viene de parte de Dios. Y entonces en armonía, en unidad, puedan los dos salir, ¿verdad?, a servirle al Señor con alegría, con regocijo. Y que cuando vengan situaciones adversas en medio de esa vida ministerial, ese paso de unidad y la seguridad de haberlo hecho juntos en unidad pueda mantenerlos firmes para continuar adelante cada día. Es orando que todo tropiezo y toda mentira del adversario se desbaratará. ¿Cuánto esfuerzo hará nuestro enemigo para que aquellos que son llamados por el Señor decidan claudicar al llamado? ¿Cuánto esfuerzo hará nuestro adversario para mantener entretenidos a otros, para que no vean el llamado de Dios, para que no perciban el llamado del Señor? ¿Cuánto esfuerzo hará nuestro adversario, verdad, para destruir a aquellos a quienes Dios quiere llamar para su obra? Pero mis amados, la palabra de Dios nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso es por medio de la oración que serán quebrantadas todas las mentiras y los tropiezos del enemigo. Todo aquello que el enemigo haya querido sembrar en el corazón de esas nuevas generaciones que tal vez se levantaron queriendo servirle al Señor, pero por alguna circunstancia después desviaron su mirada, el Señor de los cielos hará por medio de la oración de su pueblo que los ojos y los corazones puedan ser reenfocados en el Señor del cielo y de la tierra. Es por medio de la oración, es orando, iglesia, que cada lugar que en este momento no tiene un pastor para cuidar al pueblo del Señor, para cuidar al rebaño, lo tendrá. Es orando que obtendremos la victoria. Por eso este primer día, el tema del día de hoy es que la responsabilidad de ese clamor es de todos nosotros. Y quiero invitarles para que durante esta semana entendamos que tenemos juntos esa preciosa responsabilidad de hacer parte de este cuerpo de Cristo, que juntos elevamos al Señor esa petición para que Él se provea de siervos para su obra. Qué responsabilidad, pero también qué privilegio. Qué privilegio entender que por medio de nuestro clamor el brazo de Dios se va a mover para levantar a aquellos a quienes Él quiera. Qué privilegio el que tenemos nosotros de poder ser parte de esta obra tan maravillosa que es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Iglesia, Misión Evangélica Buenas Nuevas, vamos a aprovechar esta semana de una manera especial. Por supuesto, este es un clamor constante. No es una vez cada 2, cada 3 o cada 5 años que se ora por obreros. No, este es un clamor constante. Cada día necesitamos llevar delante de la presencia del Señor a cada congregación. Pablo les declaraba a unos y otros: oro por ustedes, oro por ustedes. Nosotros necesitamos como iglesia unirnos en ese clamor para suplicar al Rey de Gloria. Y sé que el Señor de los cielos y de la tierra, en su gran amor, en su bondad infinita, se proveerá de estos siervos y siervas. Tal vez la lista de nombres no la tengamos en nuestro poder. Tal vez no sabemos quiénes son, pero sí podemos acercarnos al Señor del cielo y de la tierra, al Señor, al Dios Todopoderoso, para que Él, que es quien conoce los corazones, haga esa obra maravillosa. Hermanos queridos, que al finalizar esta semana el Señor nos sorprenda con esa demostración de su amor, de su bondad, permitiéndonos ver parejas, familias, hombres dispuestos a decirle al Señor: aquí estoy, dispuesto para ti. Quiero contarles que la semana pasada tuvimos una reunión con aquellos aspirantes a la tarea ministerial. Y para mí fue una grata sorpresa ver un grupo tan hermoso de varones y varonas de Dios que están considerando en su corazón ese llamado de parte del Señor.
ahora nos corresponde a todos nosotros como iglesia arroparlos con nuestras oraciones. Ahora nos corresponde a nosotros como iglesia levantarlos con nuestra oración y bendecirlos. Ahora nos corresponde a nosotros como iglesia implorar al Señor de la mies que Él confirme ese llamado en la vida de cada uno de ellos, para que cualquier sombra de duda que pueda haber sea disipada, y que con todo el amor y con toda la devoción estas nuevas parejas puedan entregarle sus vidas al Señor para servirles plenamente. Así que, iglesia, no queda más que recordarles que es nuestra responsabilidad, pero nuestro privilegio, orar, y que es orando como todo lo que tenga que suceder para que el Señor pueda llevar a alguien a servirle en algún lugar. Todas las cosas se darán como respuesta a ese clamor constante del pueblo de Dios. Así que quiero invitarles para que juntos elevemos una oración al Dios Todopoderoso y le pidamos al Rey de Gloria que se glorifique, que al finalizar esta semana, que el día sábado, que el domingo, cuando podamos nuevamente hablar con estas parejas, tal vez contactarlas en los primeros días de la siguiente semana, podamos hablar con ellos, que estas parejas que Dios tiene puedan declarar con toda convicción, ¿cierto? No como una imposición, sino con convicción: Dios me está llamando, le entrego mi vida al Señor. Y vamos a orar para que el proceso que vamos a empezar con estas parejas, un proceso de capacitación, un proceso de adiestramiento en la tarea ministerial, pueda ser una bendición maravillosa que garantice que cada día nuevos siervos del Señor estén saliendo a la tarea ministerial. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, hoy te honro y te bendigo por todo lo que tú haces en medio de nosotros. Hoy quiero agradecerte con todo mi corazón por este privilegio que nos otorgas de poder llegar ante tu trono, Señor, para implorar que tú te glorifiques en el corazón de aquellos a quienes tú has llamado para la tarea ministerial. Señor, te pido perdón porque tal vez en muchos momentos de nuestra vida nos encerramos en nuestra propia comodidad y pensamos, Señor, que todo está bien aquí, pero olvidamos lo que está sucediendo en aquellos lugares donde no hay un pastor, en aquellos lugares donde no hay alguien que le predique a las personas, en aquellos lugares donde el evangelio no ha llegado. Y por eso te suplico, Señor, que pongas en nuestros corazones esa carga hermosa de estar llevando en súplica a aquellos a quienes tú estás llamando. Hoy quiero orar por cada una de esas parejas hermosas que se conectaron, Señor, a la reunión que tuvimos el domingo pasado. Hoy quiero orar para que tú seas confirmando en sus corazones ese llamado al santo ministerio. Que ellos, Señor, puedan escuchar tu voz, no la invitación de un hombre, no, Señor, lo que un hombre pueda decir o hacer, sino que puedan escucharte directamente a ti y que cada uno responda a ti, Señor, frente a esa invitación que tú les estás haciendo. Cuando tú llamaste, Señor, a Pedro, cuando llamaste a Andrés, cuando llamaste a Juan, a Jacobo, ellos te escucharon y respondieron inmediatamente porque estaban seguros de quién les estaba hablando, Señor. Nosotros oramos para que nuestros jóvenes, para que esas parejas de varones y varonas, para que estas familias que están allí dispuestas puedan escucharte a ti, Señor, y también estar dispuestos a dejarlo todo por seguirte a ti. Muchas gracias por aquellos que un día atendieron ese llamado y que a pesar de las dificultades perseveraron, Señor, con la mirada puesta en el galardón. Aquellos que pusieron las manos en el arado y han seguido adelante a través de los años en medio de las circunstancias. Oramos para que estas nuevas parejas, Señor, estas nuevas familias que llegarán a servirte, también puedan tener en sus corazones esa misma seguridad de tu compañía, de tu presencia y, lo más importante, de tu llamado, Señor. Te bendigo y bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a las iglesias, cada congregación que hoy se reunirá, Señor, en un tiempo devocional, en un tiempo de ayuno allí en la capilla, donde quiera que estemos, Señor, todos unidos en este ayuno nacional. Te pido que bendigas a cada corazón en tu nombre santo y poderoso.
Amén y amén. Hermanos, que el Señor Jesucristo nos bendiga abundantemente. Que el Señor del cielo y de la tierra se glorifique en sus vidas. Y a ustedes, parejas, a usted varón, varona de Dios, a usted mi hermano, al que el Señor le está llamando, no tenga temor, sigamos en súplica, sigamos en oración, y que esta semana Dios por medio de su palabra siga confirmando ese llamado precioso para la tarea ministerial. La paz de Cristo con todos ustedes. Dios los bendiga abundantemente.